Soy Nelson Urbina y como integrante de la primera cohorte del doctorado en Ciencias de Comunicación de la Universidad Experimental Francisco de Miranda, me ha correspondido disertar sobre análisis multivariante, el cual opera como columna vertebral en la evaluación de datos para la investigación cuantitativa. Así, el análisis multivariante se constituye en una técnica estadística avanzada que examina simultáneamente múltiples variables para comprender sus relaciones complejas. Su objetivo es descubrir patrones, dependencias y estructuras ocultas en los datos, permitiendo modelar fenómenos reales y tomar decisiones informadas en áreas como la economía, la medicina y las ciencias sociales. Las técnicas de este tipo de análisis se dividen en tres grandes grupos principales dependiendo del objetivo del estudio. 1. Métodos de dependencia. Se utilizan cuando hay uno o una o más variables dependientes, como los efectos, y que se quieren predecir o explicar en función de varias variables independientes, que serían las causas. Se encuentran descritos la regresión múltiple, la cual modela la relación entre una variante continua y múltiples variables predictoras. La regresión logística, similar a la anterior, pero utilizada cuando la variable dependiente es de naturaleza categórica, por ejemplo, sí o no, o éxito y fracaso. El análisis de varianza multivariante o MANOVA evalúa el efecto de múltiples variables independientes sobre varias variables dependientes simultáneamente. En segundo lugar, tenemos los métodos de interdependencia. En este caso, no hay variables dependientes ni independientes. El objetivo es entender cómo se agrupan o relacionan todas las variables entre sí. Por ejemplo, el análisis de componentes principales, conocido con las cifras en inglés, las siglas ACP, que reduce un gran número de variables correlacionadas a un conjunto más pequeño de variables no correlacionadas, o sea, sus componentes, perdiendo la menor cantidad de información posible. Y también el reconocido análisis factorial, que identifica variables latentes o factores subyacentes para explicar los patrones de correlación dentro de un conjunto de variables observables. En tercer lugar, tenemos los métodos de clasificación, que agrupan individuos u objetos en categorías basándose en su similitud. Entre ellos se describen los análisis de conglomerados o clústeres, que agrupan elementos, personas, empresas o productos, de modo que los miembros de un mismo grupo sean muy similares entre sí y diferentes a los de otros grupos. Y el otro es el análisis discriminante, que clasifica objetos en grupos previamente definidos basándose en un conjunto de características medidas. Para el desarrollo de un estudio multivariante se sigue entonces una estructura. En primer lugar, hay que definir el problema, estableciendo dinámicamente los objetivos teóricos y conceptuales. Luego, el diseño del tamaño de la muestra y cómo se medirán las variables, los supuestos previos, lo cual consiste en evaluar si los datos cumplen con la normalidad y linealidad requeridas por el modelo. En términos sencillos, que la dispersión de los datos se mantenga uniforme a lo largo de todo el análisis. Para ello, hay que aplicar la técnica de los algoritmos usando software estadístico como R, Python o SPSS. De tal modo, poder analizar los resultados, evaluar el ajuste del modelo y contrastarlo con la realidad. Se aplican técnicas como, por ejemplo, el análisis de varianza, conocido con las siglas en inglés ANOVA, Analysis of Variance, donde se compara si existen diferencias significativas entre tres o más grupos en una sola variable dependiente continua. Por ejemplo, ¿afecta el tipo de dieta A, B o C el peso final de los pacientes? El MANOVA o análisis multivariante de varianza, el cual es una extensión de la ANOVA para evaluar diferencias entre grupos cuando se tienen dos o más variables dependientes continuas de forma simultánea. Controla el error tipo 1 al analizar múltiples variables a la vez. Por ejemplo, ¿afecta el tipo de dieta al peso, la presión arterial y el colesterol al mismo tiempo? Por otro lado, existe el análisis factorial, que es una técnica de reducción de datos o de identificación de variables latentes. Sirve para agrupar
muchas variables observadas, como preguntas de un cuestionario en un número menor de dimensiones o factores no observables. Un ejemplo es agregar o agrupar 20 preguntas de una encuesta en 3 grandes factores: motivación, satisfacción y liderazgo. Además, se utiliza el ANOVA factorial, que significa un paso más allá del ANOVA unidireccional, pues este comprueba si existen diferencias significativas entre 2 o más grupos, basándose en una sola característica. El ANOVA factorial, en cambio, nos permite comparar grupos basándonos en 2 o más variables independientes. Esto significa que examinamos múltiples factores para dividir la muestra en grupos, lo que permite un análisis más detallado, fin ubicar patrones de interacción complejos para llegar a la toma de decisiones fundamentadas sobre relaciones de causa y efecto. En conclusión, el análisis multivariante proporciona un marco metodológico robusto y riguroso, permitiendo comprender relaciones complejas, reducir dimensiones y validar constructos teóricos con evidencia multidimensional. Se convierte así el análisis multivariante en la verdadera estructura, en la columna vertebral del conocimiento científico de grado doctoral. A seguidas, amigos, la diapositiva de la bibliografía que sirvió de soporte a nuestro trabajo, y quiero darles las gracias sinceramente por atender. Les habló Nelson Urbina, doctorante en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Experimental Francisco de Miranda, junio, año 2026.